Son las 9:25, las 8:25 en Canarias y hoy inauguramos un formato de entrevista a ministro que esperamos que prospere, porque se sientan a esta mesa un ministro, efectivamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, buenos días. Buenos días. Y dos ciudadanas directamente concernidas por la gestión de su ministerio. En Ser Talavera, Lola Martín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién es Lola Aymar? Lola Martín es ganadera, tiene explotaciones familiares de vacuno extensivo, está a punto de cumplir 50 años y los últimos 15 los ha pasado en Almendral de la Cañada, un pueblo de menos de 400 habitantes de la Sierra de San Vicente en la provincia de Toledo. Está casada, tiene 2 hijos que ella desea que el día de mañana se quieran quedar en el pueblo. Tiene explotaciones familiares, minifundios en los que pacen sus vacas para carne, no para leche. Es vacuno extensivo, es decir, los animales están sueltos por el campo, no en granjas. Y a mi lado, en Radio Madrid, Judith Naves, buenos días. Hola, buenos días. Tiene 25 años, cuenta ya con un premio nacional, el que entrega el Ministerio de Agricultura a la innovación para mujeres rurales. El año pasado recibió el premio en la categoría de diversificación de la actividad económica en el medio rural por su empresa Astursabor, emplazada en un pueblo de unos 2.000 habitantes en Las Regueras, en Asturias. Bienvenidos los tres. En la Semana de la Mujer Rural, que se celebra a lo largo de todos estos días, hoy se entregan los premios del Ministerio. Ha habido actos todos los días, así que vamos a ello. Primer asunto, Lola, tú trabajas en la explotación con tu marido, pero el que cotiza es él. Él tendrá una pensión y las prestaciones que se asocian a la cotización, tú no. Exactamente. Son muchos los motivos por los que yo no cotizo la explotación, entre ellos, pues un problema que tenemos y que como mujer rural me gustaría reivindicar, que es una PAC que no tiene perspectiva de género, que no nos dota de las mismas oportunidades a unas y a otras, dependiendo del territorio en el que vivamos. Lola, ¿no da tu explotación para 2 cotizaciones? No da para 2 cotizaciones y por un motivo muy sencillo, que es la política de precios justos que sufrimos. Necesitamos un reequilibrio de la cadena alimentaria que subsane estas condiciones actuales que tenemos muchos y muchos ganaderos y ganaderas y que nos lleva a estar produciendo en umbrales por debajo de la rentabilidad. ¿Es verdad que por el último animal que vendió tu suegro hace 35 años le pagaron más que por lo que le pagan ahora mismo a ti? ¿Te pagan a ti? Exacto, 20 euros menos. ¡Qué barbaridad! Exactamente. Ministro, 7 años después de la entrada en vigor, que la aprobó un gobierno socialista, aquella ley de titularidad compartida, que fue muy celebrada porque permitía que emergieran las mujeres que viven del campo y que tuvieran cotización como sus maridos y una pensión algún día, solo hay unas 400 beneficiarias. ¿De qué sirve aprobar una ley si luego no se puede aplicar por lo que nos cuenta Lola? No, yo creo que tienes razón. Es decir, lo que falta es efectivamente, y la estamos examinando, cuál es la aplicación de esa ley, que era una muy buena ley en cuanto a sus objetivos, pero que efectivamente no ha alcanzado la aplicación, el eco que esperábamos concreto y sobre todo los resultados. Pero creo que Lola ha dicho 2 cosas muy importantes. Una es el tema de la política agrícola común y la perspectiva de género, y la otra es el tema de los precios justos, ¿no? En el tema de la perspectiva de género en la política agrícola común, ese es un objetivo de España. Yo lo estoy defendiendo en Bruselas y en Luxemburgo. La política agrícola para el periodo 2021-2027 tiene 9 grandes objetivos. Objetivos económicos, objetivos medioambientales y objetivos sociales. Y dentro de los objetivos sociales y junto al tema de la incorporación de los jóvenes, la perspectiva de género y el papel de la mujer es un tema específico que España, yo mismo he planteado, que he recibido muy buen eco y apoyo de otros países miembros y que espero que el Parlamento Europeo también apoye. ¿Y en qué se traduce en concreto, ministro, introducir perspectiva de género en la política agraria común? Bueno, pues que significa concretamente que en todos los temas en que se adopten medidas o se planteen medidas, habrá que tenerlo en cuenta como un elemento incentivador de cara a esa situación. Hay quien, pues por ejemplo, está muy claro que el tema del relevo generacional, que ha sido ya un objetivo en el pasado, pero que por desgracia hemos conseguido en los últimos años, en el último marco comunitario, la incorporación de 8.000 jóvenes frente a los 20.000 que eran el objetivo inicial. Yo creo que hay que poner más medios y más incentivos para lograrlo porque evidentemente el campo está envejeciendo y si queremos un relevo a la altura de las circunstancias y del momento actual hace falta que estén ahí los jóvenes. Lola, ¿sin las ayudas de la PAC podríais sobrevivir? No, desgraciadamente, y pienso que todas las personas que nos dedicamos a esto de forma real, que no somos agricultores o ganaderos de sofá,
no queremos ayudas. ¿Qué es eso de ganaderos de sofá? Pues mira, si quieres te lo explico rápidamente. Sí, claro. Son pseudoprofesionales que lo que hacen es justificar con unas tierras que no trabajan esos derechos de pago único de los que estamos hablando, las ayudas de la PAC, pero que no trabajan la tierra ni tienen animales. Entonces nos perjudican muchísimo a los verdaderos profesionales cuyos animales pastan en nuestras tierras. Nuestro tipo de explotación, el de la ganadería extensiva, es una explotación con pocos animales, con poca base territorial y además agravada por el coeficiente de admisibilidad de pastos. El ministro seguro que sabe lo que es, y que nos abocan pues a eso, a cerrar las explotaciones porque no nos dan para vivir. Estamos manteniendo las explotaciones con lo que estamos sacando de la producción. ¿Y de qué vivimos, señor ministro? ¿De qué viven, señor ministro? Que No, asentía Lola, cuando tú hablabas de los ganaderos de salón, ¿eh? Sí, no, Lola tiene totalmente razón. Yo creo que en la anterior PAC ya conseguimos limpiar la lista de perceptores de pues cosas tan increíbles como aeropuertos o gasolineras, pero en esta tenemos que centrarnos en la agricultura familiar y en el agricultor que efectivamente está trabajando y explotando una explotación, una finca, y que lleva a cabo ese trabajo, que es el que merece el apoyo. A mí no me gusta hablar de subsidios, me gusta hablar de apoyos, porque es un apoyo, es un contrato social entre el conjunto de la sociedad y los agricultores y ganaderos. Judith, ¿qué le da el campo a una chica de 25 años? Pues a nivel personal, mucho. Es verdad, porque te da relajación, ¿no? Pero a nivel profesional, acabo de dar valor, digamos, a todas las razas autóctonas que hay en Asturias, pero no olvidemos que tenemos un problema muy grande en Asturias. Se cierran las minerías, el cierre de las térmicas. ¿A dónde vamos a vivir? Se van a ir todos los jóvenes fuera de Asturias. No sé cómo, porque tenemos un problema que son las conexiones también en Asturias. Pero bueno, pues tengo una empresa donde... Por tradición familiar eres la primera, porque lo que sí es pionera es tu tarea, hacer elaboraciones en conserva de razas autóctonas asturianas. Pero tú vienes de familia de empresarios agrícolas y ganaderos. Pues vengo soy tercera generación de una generación de familia de empresarios, pero tienen arraigada a los fogones, sí que es cierto, ¿no? Pero sí que mis tatarabuelos se dedicaron al mundo agrario. Y yo, pues mira, tercera generación, acabo en Asturias criando todas las razas autóctonas, que a día de hoy tenemos 60 cabezas de ganado. Es más, el año pasado no tenía vacas y este año ya tengo 4, y por necesidad. Entonces creo que estamos dando valor tanto a las razas autóctonas que hay en Asturias, y creo que había un nicho de mercado que esa materia prima no salía fuera en ningún momento, no tenía salida, digamos, esa materia prima, y bueno, voy a decir gracias, entre comillas, a este proyecto que yo me puse en marcha, pues damos salida pues a muchas razas autóctonas y que les estamos dando a conocer también. Judith, ¿tienes trabajadores a tu cargo? Somos 3 socios ahora mismo. 3 socios. Ya. Pero bueno, son mis padres. Ajá. Y ya poco a poco quiero incorporar ya a 2 personas porque es necesario. Bueno, 2 puestos de trabajo no es poco. ¿Te reconoces o reconoces parte del relato que nos hacía Lola desde Talavera de la Reina? Sí, esos ganaderos de salón. Tiene toda la razón, Lola. Y lo dijo bien claro. ¿Tenías una pregunta para el ministro, Judith? Sí, y es ¿qué medidas va a tomar el Ministerio con respecto a la fauna salvaje? Porque en Asturias todos los días hay algo, tanto por el lobo, tanto por el oso, ciertos problemas que creo que tenemos que tomar una medida y soluciones. Yo el año pasado fui afectada por 13 animales. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues mira, te soy sincera, vivo a 20 minutos de Oviedo y los tenía al lado de casa, los lobos. Creo que es fundamental hacer algo y era día tras día, me comía una y otra y al final pues te pones a sumar y eran 13 animales muertos, y para mí pues date cuenta que imagínate que una esté preñada y tienes que esperar un año más para poder hacer algo con Ministro. ella. Bueno, es una cuestión, tiene razón Judith, es un tema, yo lo entiendo muy bien, su punto de vista, y creo que es perfectamente legítimo. Aquí tenemos dos caras del tema. Tenemos por un lado lo que dice Judith, y yo creo que tiene razón, hay que proteger a nuestros ganaderos, a nuestra ganadería extensiva frente a situaciones de
efectivamente esta fauna salvaje, pero al mismo tiempo tenemos que preservar la biodiversidad. Es un equilibrio muy difícil, y entiendo perfectamente el punto de vista de Judith, lo entiendo perfectamente. ¿Y esa competencia es de la comunidad? ¿Hay competencias compartidas? Vamos a ver, son temas relativos pues a la comunidad autónoma, relativos al gobierno de España y relativos a la Unión Europea. Estamos en la Unión Europea intentando una serie de medidas de evitar en materia de biodiversidad que haya especies que desaparezcan. Por ejemplo, el tema del lince en Andalucía y en Extremadura, o el tema del lobo, o el tema del oso. Yo entiendo perfectamente. Eso hay que hacerlo dos ideas. Primero, hace falta hablar y ponernos de acuerdo de cómo hacerlo. No se puede hacer de forma incontrolada. Estoy totalmente de acuerdo con Judith. Segundo, tenemos un mecanismo que sirve para paliar algunos efectos, que son los seguros, que efectivamente cuando hay un ataque, efectivamente queda compensado económicamente. Pero después tenemos que tener una visión más general. Lo discutía con el ministro francés hace poco. En Francia hay un auténtico problema de la población donde se han pasado ya, yo creo que los límites desde el punto de vista de la biodiversidad, y tenemos que mantener ese equilibrio que es muy, muy difícil, porque además en la nueva PAC, y esa es una idea española, pretendemos que parte de las condiciones medioambientales para percibir los apoyos de la PAC puedan servir cuestiones tales como la biodiversidad. Entonces, que una condición medioambiental pueda ser cumplida a través de eso y, por tanto, tenga un resultado económicamente beneficioso, ¿no? Tiene ventaja el ministro, que ha sido eurodiputado, que se ha movido mucho en los despachos de Bruselas, y es el asunto central, en definitiva. Me llegan preguntas por tierra, María, y de ministro sobre la PAC. Tenía una Lola. Lola, adelante. Bueno, yo antes de hacer la pregunta me vais a permitir que amplíe el concepto de contrato social que ha aludido el ministro, que tenemos como ganaderos, que recibimos como ganaderos. También quiero destacar la enorme contribución que hacemos por la lucha contra el cambio climático, por la preservación del medio ambiente, por la biodiversidad, por la calidad alimentaria, por un montón de condicionantes que lo que hacen es mantener vivo nuestro campo y evitar terribles consecuencias como, por ejemplo, pues la desordenación del territorio al que aludía un poco la compañera. Y luego, también, luego iremos, Lola, a hablar de cómo se vive en pueblos pequeños, qué servicios se tienen, cuáles se reclaman. Vale, perfecto. Bueno, pues allá va mi pregunta, señor ministro. ¿Cuándo vamos a tener una PAC que tenga en cuenta la realidad de estas pequeñas explotaciones ganaderas extensivas, en extensivo, que efectivamente somos más pequeñas, que tenemos menos animales, que hablamos de esa pequeña base territorial, pero que tienen un eminente perfil familiar y que si funcionara bien, si esta PAC funcionara como debe funcionar, permitiría, por ejemplo, que las mujeres, al tener más rentabilidad en nuestras explotaciones, nos incorporáramos a la titularidad compartida, porque la titularidad compartida, como usted ha dicho, funciona y debe funcionar, pero necesitamos rentabilidad en las explotaciones. ¿Para cuándo, señor ministro, esa PAC que tenga en cuenta esta realidad? Déjame recordarle al oyente o la oyente que se incorpora en este momento que la titularidad compartida permite que el trabajo de las mujeres se vea y cotice y tengan pensiones. Es decir, que ese trabajo no esté oculto detrás de la cotización de su marido. Sí, ministro. No, vamos a ver, Lola tiene razón y efectivamente ese es un planteamiento que nos estamos haciendo en la negociación de esta PAC. Primero, estamos negociando cuánto dinero, estamos aún ahí. Estamos negociando qué esquema general para la PAC y después entraremos en lo que ya hemos empezado a hacer, discutir con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas qué modelo de PAC queremos. Yo me identifico mucho con lo que acabo de decir. Yo creo, lo he dicho también antes, es decir, la agricultura familiar es el eje mismo de la PAC. No estamos pensando ni en aquellos que no necesitan la PAC porque están fuera de la PAC y es prácticamente un apoyo social mínimo, ni aquellos que no necesitan la PAC porque tienen rentabilidad en su explotación y ese apoyo es necesario. Y en cambio la agricultura familiar lo necesita y las pequeñas explotaciones lo necesitan. Si nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas, ese es el modelo que voy a impulsar desde el Ministerio. Ministro, pregunta que me llega desde Aragón. Hoy en día los derechos de pago se generaron entre el año 2000 y 2003 y todavía siguen activos, es decir, siguen cobrándose importes calculados hace 18 años, estén o no hoy en la actividad agraria o ganadera, en detrimento de los jóvenes que se van incorporando, las mujeres jóvenes también. ¿Derechos históricos de la PAC, sí o no, ministro? Bueno, esto es más compleja la respuesta, como casi siempre, que la pregunta. 2000-2003, antes de la ampliación de la Unión Europea. Aplicamos unos criterios para lo que pedimos para España, en lo cual pues los países que entraron después de 2004, los países del este, piden que se ponga el contador a cero.
Ese es el planteamiento que hacen. Nosotros mantenemos esa postura en Bruselas, gracias a la cual somos el tercer país que más percibe por la política agrícola común en el seno de la Unión Europea, después de Francia y de Alemania. Claro, si aplicáramos ese mismo esquema en España, habría una auténtica revolución. Y yo creo que entre la revolución y el no hacer nada hay un terreno amplio. Y es el que pretendo que nos movamos y lleguemos a un acuerdo en relación con este tema. Lo he dicho más de una vez. Aquí el objetivo no son los territorios, son las personas. Son agricultores y ganaderos con nombre y apellidos, y a ellos va dirigido esa parte. Con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y con dos mujeres valerosas que han puesto en pie sus negocios en el medio rural español, hablando de las mujeres en el medio rural y del medio rural. Nada fija tanto al territorio como un puesto de trabajo, claro, pero luego uno quiere disponer de los recursos, las ofertas, los servicios y las actividades que tiene cualquier otro en la ciudad. No siempre es fácil. Lola, no siempre es fácil, ¿verdad? En los pueblos pequeños disponer de todo, claro, o de lo imprescindible para que tus hijos, por ejemplo, quieran quedarse en el pueblo donde tú vives. Tampoco queremos las mujeres rurales ni la sociedad rural tener todo lo que se puede tener en una ciudad. Lo único que queremos es que se analice, porque nosotros tenemos los mismos problemas que tiene cualquier otra mujer. Tenemos problemas de conciliación, tenemos problemas de empleo, pero sí que necesitamos unas soluciones que son diferentes. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Yo no puedo pretender que en mi pueblo con 300 habitantes pongan una guardería para conciliar la vida familiar. ¿Cuántos niños hay? 20, ¿no? ¿O así? 21 niños 21. Hay en el colegio. Pero estoy hablando, o sea, de que no tenemos por qué pedir una guardería, porque como contribuyente tampoco quiero que se invierta en una guardería donde no se va a utilizar, pero si hay otras soluciones, y esas soluciones, señor ministro, tienen que emanar de nosotras, de las que tenemos los problemas y de las que vemos las soluciones y las oportunidades. Y desgraciadamente no se nos está escuchando lo que se debería. Clarito, ministro. No se escucha a las que tienen las necesidades en el medio rural. Me doy por aludido, pero positivamente, porque creo que efectivamente es un diálogo y una comprensión. Yo siempre digo que en las conversaciones se aprende. ¿Cuál es el cauce para escuchar a estas mujeres? Bueno, nosotros hemos lanzado en el Ministerio, acabo de lanzar una convocatoria justamente para todo el tema de asociaciones de mujeres rurales. Es un importe de 400.000 euros justamente para fomentar el asociacionismo y la capacidad de respuesta. Yo me parece que la filosofía de Lola la comparto totalmente. Quiero decir, la administración pública puede hacer muchas cosas, pero es la propia sociedad civil organizada la que puede decirnos también caminos y respuestas a dar. Judith, las escuelas, Internet, yo insisto mucho con eso, ¿no? Porque decimos, hay que volver a vivir en el medio rural, hay que volver al campo, claro, pero luego uno necesita estar conectado cuando vive fuera de las ciudades. Hay muchas necesidades. Habría que facilitar las conexiones a Internet en las zonas rurales. Yo no sé si habría que obligar a las empresas de telecomunicación a mejorar la banda ancha. Yo, por ejemplo, mi empresa está en una zona rural y bueno, es un producto exportable y me cuesta muchísimo sin tener una muy buena conexión a Internet. Luego, yo creo que es fundamental, en este caso de Lola, bueno, son pocos habitantes, pero no sé, yo por ejemplo, en el sitio donde estoy, son 2.000 habitantes y contamos con 90 niños en el colegio y yo creo que es muy bueno mantener las escuelas rurales, yo creo que es fundamental para que la gente no se vaya a las grandes ciudades. Luego, con el tema del lobo, ministro, yo no sé si se podría tener alguna ayuda económica para cerrar mejor las fincas aún. Ay, ministro. Y luego creo que hay que defender y proteger aún más todas las razas autóctonas que hay en España. Empiezo por el final, si me permites. Sí. Razas autóctonas. Tenemos en España 160 razas autóctonas y para mí es, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista también de la diversidad productiva y alimentaria, pues fundamental. De las 160, 40 están en producción y el resto las tenemos en una situación donde estamos intentando evitar que desaparezcan. Pero eso es una seña de identidad. Lobo, pues lo vamos a estudiar, porque creo que lo que acaba de decir Judith es muy razonable. Vamos a ver si efectivamente se puede ser un mecanismo. Y solo una pequeña palabra sobre Internet y agua. Yo lo digo siempre que en el medio rural hace falta agua, hace falta que llueva, hace falta disponer agua para el regadío y para la actividad agrícola y ganadera. Y al mismo nivel, hoy hace falta banda ancha, exactamente igual.
y yo creo que estamos desde la Administración intentando implicar a las grandes operadoras en esta operación. Un apunte para que no seamos demasiado pesimistas. El otro día viajaba entre Bruselas y Luxemburgo el domingo por la noche en coche y 4 veces tuve una interrupción de cobertura en la zona con mayor renta per cápita de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que queda mucho por hacer, pero en Europa tampoco están las cosas muy bien, hay que decir la verdad. Pues tenemos que irnos, pero ministro, estamos pendientes, qué pena, dice Judith, podríamos estar hablando toda la mañana. Ministro, estamos pendientes de los presupuestos del gobierno pactados con Podemos. Sin Unidos Podemos no salen adelante en el Congreso, y en las últimas horas, en fin, varios miembros del PSOE se han quejado del protagonismo de Pablo Iglesias o de que hable de las cuentas públicas mañana con Oriol Junqueras en la cárcel. Bueno, ha respondido a Borrell Pablo Iglesias. Le invito a escucharlo. El señor Borrell es muy inteligente, es un político brillante, tiene una enorme preparación intelectual, pero a veces creo que tiene un poco de mal genio. Y creo que nos iría a todos mejor si el señor Borrell moderara un poquito su genio, porque es uno de los ministros más preparados del gobierno. Cuando decía antes que es muy importante relajar el tono, me refiero a muchos líderes políticos, creo que la gente está cansada de tonos un poco chulescos, de vamos a ver quién es el más chulo, si el más chulo es de Esquerra o el más chulo es del PSOE, vamos a ver quién es más arrogante, si Rufián o Borrell. Yo creo que si todos intentamos ser un poco más modestos y nos guardamos pues ciertas cosas para otros contextos, nos irá mejor a todos, porque es que a lo mejor si al final esto va de quién se pone más chulo, al final no podemos ponernos de acuerdo en nada, y yo creo que eso es malo para todos. Si al final esto va de quién es más chulo, no nos pondremos de acuerdo. Ministro, ¿a usted le molesta, le irrita que Pablo Iglesias, que ha firmado el acuerdo con el gobierno, en fin, reivindique su parte en esta negociación? No, que reivindique su parte de esta negociación, no, pero quizás que cree la falsa impresión de que está hablando pues en nombre del gobierno, pues sí, sinceramente, y creo que es evidente que cada uno es libre de hablar con quien quiera y como quiera y de decir lo que quiera, pero la paternidad de estos presupuestos es orgullosamente del gobierno. Y evidentemente fruto de un acuerdo con Podemos, que me parece muy positivo porque refleja yo creo que el gran reto de hacer conciliar la disciplina presupuestaria en la que estamos comprometidos con la Unión Europea, con la lucha contra la desigualdad, que es el ADN de este gobierno. Gracias, ministro. Lola, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy todavía. Un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros. A ti y señor ministro, encantada de atenderle cuando quiera consultarnos. Muy bien. Judith, espero verte pronto. Judith, un beso, suerte. Muchas gracias.